Vamos a hablar un poquito del DNA. El DNA es una molécula que se encuentra dentro de nuestras células y que codifica o ayuda a expresar características fenotípicas, es decir, las características que yo puedo ver en una persona, como su color de ojos, si tiene la boca grande o no, su color de pelo, su color de piel, y también ayuda a expresar lo que serían las características genotípicas, es decir, si puede esta persona consumir o no lactosa, si presenta sus riñones con una función plena, si su corazón está predispuesto a desarrollar, no sé, una patología, bueno, todo lo que está, lo que se lleva dentro de nuestro cuerpo y de lo que nosotros no nos damos cuenta. Ok, esa molécula de DNA está compuesta, o para entenderla de una manera más sencilla, podemos hacer la analogía con que es un muro compuesto por ladrillos. Cada ladrillo sería un nucleótido y cada nucleótido dispuesto en una manera específica ayudan a expresar este tipo de características. Cuando yo borro o altero este orden específico, lo que sería una dirección, estoy alterando la forma en la que mi material genético, es decir, mi DNA, expresa esas características de las que estoy hablando. Es decir, al yo borrar este segmento, por ejemplo, puede que haya borrado, no sé, el gen que codifica para que yo tenga los ojos de color negro. Entonces yo lo borré y ahora mis ojos, digamos, no tienen color, por ejemplo. O al intercambiar el orden en el que van estos ladrillitos, que sean los nucleótidos, estoy cambiando la manera, digámoslo, el número de dedos que voy a tener en mis manos. Y ya no estoy expresando 5 dedos, sino que estoy expresando 6, por ejemplo. Entonces, la importancia de la molécula de DNA es que si yo altero este orden o altero su composición, entonces va a haber cambios que pueden ser muy pequeñitos, que yo no me voy a dar cuenta, o cambios muy grandes, y es cuando vemos personas con discapacidades con las que nacen, o personas que no pueden desempeñarse de manera adecuada, ya que su DNA expresó de manera incorrecta ese tipo de características. El DNA se puede dañar por varios mecanismos, por mecanismos que vamos a identificar como endógenos, y otros mecanismos que vamos a calificar como exógenos. Los mecanismos endógenos son aquellos que pues, se encuentran dentro del medio en el que está el DNA y que lo afectan de manera interna, como puede ser la luz ultravioleta, ciertas proteínas, etc. Y las características exógenas son características que son ajenas al DNA. Entonces vamos a tener tres estructuras básicas, que van a ser el fosfato, van a ser el azúcar y van a ser las bases nitrogenadas. Ahora, digamos que van a haber varios azúcares a este lado y van a haber varios azúcares a este otro lado. Todo esto va a ser parte de la primera cadena. En este caso hablemos del ADN como tal. Entonces, van a ser enlaces de glucosa. Digo, de glucosa no, de un azúcar. ¿De qué tipo de azúcar? Pues va a ser desoxirribosa. Que van a estar unidos por fosfatos. Entonces, van a haber enlaces azúcar, fosfato. ¿Y cómo se van a llamar estos enlaces? Se van a llamar fosfodiéster. Ahora, después está el azúcar, el fosfato, y hay otra estructura. ¿Cuál va a ser esta estructura? Va a ser la base nitrogenada. Entre azúcar y base nitrogenada va a existir un enlace que se va a llamar enlace glucosídico. Este enlace glucosídico pues va a permitirle darle mayor estabilidad a la estructura y tal, y pues es necesario. Esta base nitrogenada, bueno, esto se repite acá al otro lado, así como les dije, hay dos cadenas con azúcares. Entonces esto mismo se repite acá al otro lado, y entre base nitrogenada y base nitrogenada, que van a dejar de llamarse bases nitrogenadas porque ya van a empezar a ser nucleótidos, que va a ser digamos la conjunción entre fosfato, azúcar y base nitrogenada, se va a pasar a llamar nucleótido. Entonces entre nucleótido y nucleótido van a haber enlaces de hidrógeno, de 2 o de 3. Luego, ¿qué más tenemos? En este caso, pues, como era en el ADN, el azúcar era desoxirribosa, pero cuando es con el ARN es ribosa. Uno de los daños más graves del ADN es el corte de su doble cadena, ya que este puede ser causado tanto por factores internos como externos. Dicho daño puede inducir una inestabilidad de la información genética y una pérdida de su material. En nuestro caso como humanos, este daño puede hacer que se inactive un gen que es necesario e indispensable para un proceso conocido como apoptosis. La apoptosis
es un proceso de muerte celular programada de células que no están cumpliendo su función. Existen dos vías principales para la reparación de la doble cadena. Estas son la recombinación homóloga y la recombinación de los extremos no homólogos, los cuales, a pesar de todo, pueden presentar errores. En cuanto a la estructura del DNA, como lo vimos con anterioridad, podemos decir que esta se duplica dentro de una célula y esta a su vez debe realizar un ciclo que se compone de dos fases. La primera fase, que se llama interfase, está compuesto por una fase G1 que se denomina crecimiento general, una fase S en la cual se da una síntesis y duplicación de este DNA y una fase G2 en la cual se prepara toda la maquinaria para seguir a la fase M, que es una fase de división y se parte en dos la célula. Pero en esta fase G2 tenemos que tener en cuenta que es una fase que está susceptible a los quiebres de doble cadena. Y finalmente esta célula se divide en dos y se va a preparar nuevamente para realizar otro ciclo celular. En cuenta lo que se dijo anteriormente en cuanto al ciclo celular, sí, en la etapa G2 de este ciclo se evidencia la mayor parte de los quiebres en la doble cadena del DNA. Debido a investigaciones que se realizaron en estas situaciones, se logró evidenciar o descubrir este grupo de proteínas que se evidencian en el tablero. Cabe resaltar que la función de estas corresponde a los procesos de recombinación del DNA que se encuentra lesionado, y esto está dentro del proceso de recuperación de dichas lesiones. De igual manera, cabe resaltar las funciones de estas quinasas, que serían la ATM y la ATR, las cuales se van a encargar de identificar dichos quiebres en la doble cadena del DNA y detener el ciclo celular para que la célula no siga un proceso de división y se reproduzca este daño en más unidades celulares. Por el contrario, si hay ausencia de dichas estructuras, se pueden evidenciar anomalías en el desarrollo de un individuo, como pueden ser anomalías cognitivas o morfológicas. Patología asociada con dichos trastornos congénitos estaría la ataxia telangiectasia, que cubre las características anteriormente mencionadas, o sea, corre con anomalías congénitas, morfológicas y motrices como tal. Por recombinación homóloga se da principalmente en dos casos. En primer lugar, en el momento en el que un ADN se daña, ya sea por factores externos o internos, como ya fue anteriormente explicado, o en el entrecruzamiento entre la información paterna y materna, que es lo que nos determina que un par de hermanos tengan diferencias a pesar de ser hijos de los mismos padres. Antes de empezar a explicar el proceso de reparación, voy a aclarar un poco lo que son los cromosomas homólogos y las cromatídeas hermanas. Primero, los cromosomas homólogos son aquellos en donde tenemos la información genética y que son casi iguales. Sin embargo, uno proviene de la madre y otro proviene del padre. En cuanto a las cromatídeas hermanas, son dos estructuras de un mismo cromosoma que tienen la información genética exactamente igual. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, podemos poner las cromatídeas hermanas como un análogo de una pared de ladrillos. Entonces, en el caso de que esta pared de ladrillos se dañe, tenemos un complejo proteico que es el que, digámoslo así, retira todos esos ladrillos que se cayeron al haberse dañado la pared. Posteriormente viene una proteína llamada RAD52, que es el que protege para que una exonucleasa no venga y siga dañando ese muro. Finalmente tenemos a la RAD51, que nos crea filamentos un filamento nucleoproteico, que es como los ladrillos que van a ir en esa pared para poderse arreglar. Cuando la información ya ha sido arreglada, puede ser cortada de maneras distintas para que una se cruce y la otra no. En el proceso de ruptura del ADN se da una pérdida de información. Cuando sucede esto, se da una síntesis de cadena, que lo que va a hacer es generar una copia de la secuencia que tuvo la ruptura para crear una nueva y así restaurar la pérdida de información que hubo. Entonces, para esto se utilizan dos ayudantes que van a ser una proteína que se llama RAD54, que va a estimular otra proteína llamada RAD51, y de esta forma van a utilizar
como molde una secuencia homóloga a la que ya se perdió para hacer la reparación. Al pasar esto a una cadena entrecruzada que se llama intermediario Holiday. Este ayuda a que se dé un adecuado proceso y que no hayan arreglos cromosomales que serían algunas anomalías en los cromosomas. Habiendo visto cómo funciona uno de los mecanismos de reparación del ADN, podemos concluir que la tasa de mutación que existe actualmente es la comprobación de la eficacia de los sistemas de reparación del ADN, en este caso el que acabamos de ver, el de recombinación homóloga, junto con los mecanismos de señalización para detectar los respectivos daños. La correcta reparación de estas lesiones producidas en el ADN es un importante prerequisito para mantener la información genética correcta, ya que mediante estos mecanismos de reparación se permite la identificación de factores mutagénicos, genotóxicos y carcinogénicos que podrían afectar y producir alteraciones morfológicas de tipo cognitivas y motrices.